menys de novetats. Un 20% és la quantitat dels premis que s'endurà Hisenda, però important especificar que és a partir dels primers 2.500 euros de premi. Este Menana, ella és la lotera de l'administració número 9 de loteria, que està en el barri de Benalúa. Conta'ns com funciona, perquè els primers 2.500 euros són íntegres per a nosaltres. Para cualquier agraciado. Entonces, vamos a suponer El primer premi, anem a imaginar. El primer premi són 200.000 euros al dècim. Entonces, a 200.000 euros le tenemos que quitar 2.500 euros, y que se nos quedan... Que son limpios. Limpios, claro. Y se nos quedan en 197.500 euros, que son los que van a tributar. Ajá. Pero, y Mariajo... entonces, ahí le van a quitar 39.500. I el premi, si jo vinc en eixa desimpremiat, en el primer premi, què m'enduria al final de premi? Y al final le quedan 160.500 euros. Cosa que no està gens malament. Laura, volies preguntar alguna coseta? Sí, això, que lo que te queda net ja t'ho donen directament, no? Te descompten en el moment. No has de pagar després a Hisenda ni res. Això és un dubte que tenia jo. ¿Això com li ho paguem a Hisenda? ¿En la nostra declaració o...? Cuando tú vas a cobrar el décimo, ya el décimo te van a descontar el 20% que te corresponda. Perfecte, Vale, y te oblides. Directamente. Y luego ya una vez que tú cobres el décimo, pues entrará en tu patrimonio y a partir de ahí, altra volta a Hisenda. No, según el patrimonio que tengas. Hay gente que no paga patrimonio. Escolta, i una cosa, què te diu la clientela d'esta mesura? Tu què es veus tots els dies? Pues de todo, pero la gente como lo que quiere es que les toque. Y como si toca, pues un poco nos volvemos, bueno, más felices, pues nos parece todo muy bien. Bueno, cosa que no està malament. Sí, no està malament. I una coseta, Anna, 2013. El 13 és un número sempre ben sucoset. Muy cotizado en lotería, no nada de mala suerte, ¿eh? Al contrario. No sé cómo nos vamos a hacer vamos a poder estirar este año los décimos del 13. No quedarán ya, seguro. Los vamos a tener que partir por la mitad y venderlos sí, porque de medio en la grosa, medio, porque sí. no queda, generalmente no queda ninguna semana, por supuesto Navidad ni niño, con que no sé este año 13 cómo se va a resolver, pero bueno, se resolverá. L'autèntica bogeria del 13. Sí. I una cosa, per què el sorteig de Reis és tan popular? Per la quantitat i la varietat. Claro, por la cantidad, porque tienes muchísimas opciones, por lo menos de recoger el dinero. Navidad no tienes más que un reintegro, este tiene 3 reintegros. Tiene 4 premios de 2 cifras, que no recoges mucho, pero recoges 40 euros. O sea que sí. Además, este sorteo es muy bonito porque se vende en un mes. Claro, va y el otro lleva 6 meses rodando. Perfecte. O sea que este es una maravilla. Moltes gràcies, Anna. Lo voy a dar porque es el único que me falta. Pues mira, anem a veure si entre els clients anem a trobar algun agraciat, anem a eixir cap a sí i anem a veure què és el que pensa la gent d'eixe 20% que es queda a Hisenda. A vos de què li pareix la mesura? Bueno, pues a mí me parece evidentemente, si a mí mismo se me toca la lotería, pues yo le doy el 20% a Hacienda, ¿por qué no? Bien a gusto, ¿verdad? Y tan a gusto ahora que me toca, evidentemente. Això és senyal de que ens ha tocat. I a veure, per exemple, tu que estàs a punt de comprar, a tu què te pareix el 20% que s'endú Hisenda a partir d'ara de la loteria? Ay, yo prefería quedármelo yo, pero vamos, si eso quiere decir que me toca, a mí no me importa pagarlo, sin ningún problema. La qüestió és que toca. Això sí, si anem a pagar a Hisenda, és l'únic impost que anem només a pagar si ens toca i hem sigut afortunats. En la loteria, recordeu que la Comunitat Valenciana són dels que més juguem per a este sorteig de Reis. Bueno, sols hem de canviar el xip i ja està. Molt bé, Mariajo, gràcies.